La comunidad educativa en Alcalá tiene todos los miércoles de 9 a 10 de la noche un programa en Radio Guadaira a cargo del profesor Ignacio Fernández y en el que colaborarán de forma habitual Manuel Jaén, Octavio Sánchez y Enrique Montaño. Las editoriales, la educación por proyectos, la evaluación del sistema educativo, la inclusión en la escuela, temas que a todos nos interesan y que ahora vamos a tratar en Radio Guadaira a través de estos profesionales de la educación. Aula abierta, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche en Radio Guadaira. Un aula se abre para darte voz, para que el silencio no sea tu razón. Palabras tan ciertas, las del corazón, tendrán siempre un sitio en nuestra canción. Muy buenas noches y sean bienvenidos cuando son las 9:05 de la noche del día 4 de diciembre, antesala de la Navidad. Una noche fría en la que os proponemos que abordemos un tema que creo que os va a gustar, que va a ser ver de qué manera la enseñanza de la lengua se parece o no a la que recibieron los maestros que hoy la imparten. Recuerdo cuando el año pasado nos visitó Daniel Casani, tuvimos esa suerte, que alguien le preguntaba acerca de si la tecnología en las aulas, sí o no, y él respondía de la siguiente manera. La escuela no puede ser como un retrato enmarcado del siglo XVI. Quería decir que la escuela tiene que evolucionar, tiene que prestar servicio a la sociedad en la que se encuentra. ¿Y esto cómo está ocurriendo en la enseñanza del lenguaje? Hace 5 años... iniciamos en Alcalá un proyecto de competencia comunicativa en la que pretendíamos generar una renovación pedagógica potente precisamente en el abordaje de la lengua, de la didáctica de la lengua. Para abordar esto, esta noche tenemos aquí a 3 personas que han vivido ese rito de paso, ese periodo de formación y de didáctica y que saben mucho sobre lo que vamos a tratar esta noche. Voy a pasar a presentarlas. A mi izquierda se encuentra Alfonso Medina. Alfonso es tutor del tercer ciclo del Colegio Federico García Lorca y Alfonso ha vivido, creo que 4 de los 5 años de formación del proyecto de competencia comunicativa como coordinador. Buenas noches, Alfonso. Hola, buenas noches a todos y a todas. Y gracias, Nacho, por tu invitación. No podía faltar. Fíjate que cuando le pregunté a Pedro, que de esto sabe mucho, porque Pedro, claro, iba itinerante de colegio en colegio como inspector que era, ¿dónde está la persona que podemos invitar? Claro, me dijo Alfonso, digo, ya lo sabía, eres Alfonso, sí, pues nada, noche te tenemos aquí. Muchísimas gracias por mi humilde opinión. Abierta. Y a mi derecha tengo a Javier Díez, jefe de estudio del Instituto Cristóbal de Monroy. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por invitarme de nuevo a esta tertulia. Ya lo conoceréis, ha estado por aquí. Él es jefe de estudio de una población de alumnos de ¿cuánto? ¿Cuántos sois allí? Solo somos 1.300 alumnos por la mañana y 130 profesores. Que decía la directora del instituto, cuando presentaba el instituto, decía que ya quisieran muchos municipios, muchos pueblecitos tener la población. Pues sí, tanto habitantes como alumnos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues esta noche ya damos la bienvenida a Alfonso. Ella, como Javier, es parte también de Aula Abierta. Y al teléfono tenemos a Pedro García Ballesteros. Buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches. Mire, Pedro lo conocemos porque ha estado 5 años con nosotros, acompañándonos en Alcalá. Él ha sido inspector de la Junta de Andalucía para Educación en los colegios de Alcalá y fue el que empezó a mover lo que al principio fue una pequeña barquita y que con el tiempo fue cogiendo dimensión y se ha convertido en un auténtico transatlántico que ha arrasado con todo lo que se ponía delante, ¿no? Al principio esa barquita parecía que no sabíamos si iba a naufragar o no
Y bueno, pues eso es lo que vamos a analizar hoy con la ayuda de Pedro, ¿no, Pedro? Vamos a ver en qué situación se encuentra. Lo intentaremos. Yo comentarte, en primer lugar, mandarle un enorme abrazo a Alfonso y a Javier, que los tenéis ahí, que son unos espléndidos profesionales y que tienen mucho que ver en lo que se ha podido conseguir ahí en Alcalá. Así que mandarle un abrazo enorme a los... Pedro, muchas gracias. Buenas noches. Y después... Buenas noches, Alfonso. Y después puedo decirte, por otro lado, bueno, que como tú sabes, es una labor de equipo, es decir, no una labor mía, sino una labor de José María y mía, y la labor por equipo ha sido siempre una enseña de todo el trabajo, ¿no? Y así ha sido, además lo hemos disfrutado, con todos los momentos que ha habido distintos momentos que podríamos definir, identificar desde el principio al final de tu andadura por estas tierras. Antes de empezar el programa de radio ya Alfonso lo ha mencionado, algunos de esos primeros momentos. Sí, podríamos incluso identificar en ese momento que hemos disfrutado todos. Bueno, pues de lo que se trata es que a ver si entre los cuatro somos capaces de mostrarle a los oyentes, que muchos de ellos serán maestros y maestras, profesores y profesoras, pero otros muchos son padres, si la forma en que se aborda la enseñanza de la lengua hoy en día se parece más o menos a la que pudieron vivir ellos mismos, o si, como Daniel Casani dice, sigue siendo un retrato enmarcado del siglo XVI. Sigue a Aula Abierta en las redes sociales. Busca Aula Abierta en Facebook de Radio Guadaira. También en YouTube puedes encontrarnos tecleando Aula Abierta en Radio Guadaira. Y en directo puedes escucharnos escribiendo en inglés radioguadaira.listen2myradio.com. Recuerda, Aula Abierta es de todo. El ser humano se distingue del resto de animales principalmente por su capacidad de pensar, de entender el mundo que le rodea a través del pensamiento. Es el único animal capaz de llegar a acuerdos generales sobre los símbolos y sus representaciones mentales, su imagen en el pensamiento. Pensamos a través de las palabras que conocemos y organizamos nuestras relaciones sociales con los demás en función del significado social que hemos acordado para las palabras. Siendo así, ¿lo ha entendido y le ha interesado así a la escuela el uso que se hacía del lenguaje en cada contexto? ¿Ha utilizado este enfoque más social para la enseñanza del lenguaje? ¿Se ha preocupado la escuela de dotar a los alumnos y alumnas de destrezas lingüísticas para su uso en la vida social? ¿O en cambio, ha creído que enseñar lengua consistía en aprender gramática, caligrafía y ortografía? ¿Acaso el lenguaje es un cuerpo inerte, sin vida, al que podemos diseccionar para aprenderlo? ¿De qué se trata? ¿De comunicación o de gramática? Nota informativa, agenda y actualidad. Ayer martes se celebró el Día Internacional de la Discapacidad. Fue una jornada repleta de actividades en todos los centros educativos de Alcalá. Escuchamos a Amparo Márquez, coordinadora del equipo de orientación del Colegio Los Cercadillos. Equipo que está compuesto de maestras de educación especial. Quiero decir que en nuestro centro no hemos hablado de discapacidad, hemos hablado de capacidad, porque todo el mundo tiene la necesidad de apoyo en algún momento de su vida y el objetivo es que conocer cuáles son nuestras capacidades, qué podemos ofrecer a la sociedad, sabiendo y siendo conscientes de que algunas personas tienen más capacidades que otras, pero todas valen y son aceptadas. Entonces hemos elegido un cuento alusivo a la discapacidad y a las enfermedades raras.
Dentro del aula específica hemos elaborado un vídeo viendo las capacidades de nuestros alumnos, donde todo el centro ha bajado al Zoom y lo han visto. Llega la Navidad y con ella el coro del Colegio Manuel Alonso. Tras un intenso periodo de ensayos, los alumnos de este colegio, un año más, nos alegrarán con la música típica de estas fechas. 63 intérpretes y 2 técnicos de sonido forman el coro de niños y niñas de tercero a sexto. Lo podremos escuchar el martes 17 en el Teatro Gutiérrez de Alba a las 5:30 de la tarde. Los pases serán gratuitos hasta completar el aforo. Y el viernes 20 en el Auditorio Riberas del Guadaira en colaboración de la cantante Joana Jiménez. Acompañados de esta artista, el coro pasará también por el Teatro de los Remedios de Sevilla el sábado día 14. El pasado domingo, un grupo de escolares del Colegio San Mateo llevaba a cabo la plantación de 175 árboles en los Pinares de Romana bajo la ermita de San Roque. Esta iniciativa se enmarca en un proyecto que han querido denominar los repobladores en acción. El objetivo de este recoge las siguientes características. Nos lo explica la responsable del mismo, Rocío Bernaldez. Hola, buenas tardes. Soy Rocío Bernaldez, la responsable del proyecto de aprendizaje de servicios Los Repobladores en Acción. Somos un grupo de maestros, de maestras, de alumnado, de padres y madres del CEI San Mateo, que llevamos a cabo un proyecto muy bonito sobre repoblación de árboles en todo el entorno de Alcalá de Guadaira. Tenemos ayuda como la Asociación Alcalareña Ecológica. Os pedimos encarecidamente que estéis atentos a todos los niños y niñas de Alcalá de Guadaira, porque pronto pondremos una fecha en febrero para hacer una limpieza masiva del entorno de Romana y de los Pinares. Además, entre los meses de diciembre y enero, vamos a estar llevando a cabo plantaciones. También os invitamos a uniros. En cuanto podamos y tengamos las fechas, os la haremos llegar. Muchas gracias y, por favor, uniros a la causa. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español. Si lo aprendes, no te muevas de región. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español. Yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. En España el líquido que suelta la carne la gente le dice jugo. Por otro lado, en España el jugo de frutas la gente le dice zumo. Me dijeron también que el sumo pontífice manda en la religión, y yo siempre creí que un zumo era un gordo en tanga peleando en Japón. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que tiene otra definición. Qué difícil entender el español. Yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. No es que no quiera, perdí la paciencia. La ciencia de este idioma no me entra en la conciencia. Yo creía que cargando un diccionario en mi mochila y anotando en un diario todas las palabras que durante el día aprendía, y leyendo, viajando, charlando, estudiando y haciendo amigos en cada esquina, y probando todo tipo de comida y comprando enciclopedias y antologías, yo pensé que aprendería y que con fe lo lograría. Mis esfuerzos fueron en vano. Yo creía que hablaría el castellano, pero ya no. Bueno, encontré esta música y esta letra y me pareció ideal para empezar la tertulia de hoy. A ver, a estos intérpretes está claro que habría que explicarles que, entendiendo la lengua como un cuerpo muerto en el que tú puedes estudiar la gramática, la ortografía, la caligrafía y algunas palabras, ya vas a entender el castellano donde quieras que lo hable. Lo que está claro es que en el ámbito de la investigación lingüística esto se ha asumido, ¿no?, que tiene que tener un enfoque más sociolingüístico y comunicativo. A ver, voy a abrir con una pregunta, a ver quién se atreve a lanzarse a la piscina. ¿Qué presencia creéis que tiene en las prácticas de aula y qué peso en la evaluación, fíjate que es dura, y qué peso en la evaluación creéis que tiene y que sigue teniendo la gramática, la caligrafía y la ortografía? ¿Quién le da?
¿Pedro? Me da igual, yo me animo porque además me interesa. Vamos a ver. Uno de los principales objetivos que nos marcamos cuando empezamos a trabajar con el proyecto de competencia comunicativa en Alcalá era precisamente hacer visible la comunicación en el aula. Significa que en cualquier momento todo profesorado hace una exposición en la clase. Pero claro, ¿eso qué peso tenía para el alumno en la nota? 0,01, 0,07. Entonces tuvimos que aprender que la normativa actual recoge la valoración de la competencia comunicativa en todo, en lengua, en matemáticas, en ciencias naturales y en todo. Sí. Con lo cual hay que hacerlo visible. Sí. Bueno, un tema importante va a ser si se programa y se evalúa. Yo creo que en el recorrido de Alcalá puede que sí. No, esto lo hacía yo pensando precisamente, no en Alcalá, esta pregunta no la pensaba yo tanto en Alcalá. General. Sí. Sino más bien pensando en colegios del entorno, ¿no? Donde yo creo que los maestros que hoy ocupan las aulas recibieron una formación cuando ellos eran alumnos donde la gramática tenía un peso importante. Sí. Pero la gramática hoy me atrevería a decir que a lo mejor fuera de Alcalá sigue teniendo ese peso importante. ¿Qué pensáis de eso? Sí, mira, nosotros, Nacho, hace unos días atrás, en mi centro, en el García Lorca, esto fue una cuestión que se abordó en el ciclo, porque además es una cuestión recurrente. ¿De qué nos preocupamos? ¿Qué es lo que nos preocupa en las clases? Que los alumnos sepan lo que es un adjetivo, definir un adjetivo, un verbo, que sepan lo que es el sustantivo, cómo clasificar los sustantivos, o que realmente sepan enfrentarse a un folio en blanco y hacer una composición escrita donde se vea que hay una estructura, un andamiaje, una fluidez, una cohesión. Realmente nos podemos encontrar con alumnos que se saben definir perfectamente cualquiera de los elementos de la lengua, ¿verdad? El lenguaje, y después se enfrentan a un folio, a una composición, y pues no sabe por dónde hay abordarla. Miedo escénico, no terminan, no escriben, es imposible. Con lo cual, es cierto que la gramática, los elementos de la lengua y del lenguaje tienen su importancia, pero creo que tienen mucho más importancia el trabajo, teniendo en un segundo plano esos elementos, que además, a mi juicio, las editoriales, si uno abre un libro de texto, se preocupan en exceso, y que la relación de actividades que vienen puestas en los libros de texto son continuamente, por lo menos en primaria, clasifica, une una flecha, el adjetivo, pero después realmente no abordan con profundidad lo que es la expresión escrita y la expresión oral. No se aborda. Entonces, los elementos de la lengua, a mi juicio, hay que conocerlos, pero en un segundo plano, ¿no? Es mucho más importante, como ha dicho Javier, ¿no? La competencia comunicativa de forma transversal, ¿verdad? En todas las áreas, ¿no? Porque además es difícil conciliar lo que en un centro primario es más fácil, pero en un centro secundario conciliar lo que son ciclos formativos, departamentos, horarios diferentes, en torno a una línea que vertebre el centro. Eso es una tarea complicada. No sé, la pregunta sería si la escuela está sirviendo para la sociedad a la que van los alumnos. Es decir, si en la sociedad a la que van los alumnos, saber gramática es muy importante y saber, pues sobre todo gramática, que tanto hemos cargado las tintas ahí. Los enfoques comunicativos hablan de 4 habilidades, ¿no? La escritura, la lectura, la oralidad y la escucha. Sí. Recuerdo precisamente en la última visita que nos hiciste aquí, que hablábamos sobre el fracaso escolar y el tránsito, creo que eras tú el que decía, y además lo corroborabas con Octavio, decía, pero es que los alumnos llegan a secundaria y no saben leer o no saben escribir. Evidentemente, esas habilidades elementales, básicas, es que son una herramienta para la vida social en la que nos encontramos. No sé si Pedro, ¿te encuentras por ahí? Sí, yo me gustaría dar alguna opinión al respecto. Hombre, a mí me parece que a estas alturas estar todavía planteando estos temas es preocupante. Y es preocupante por 2 motivos. Es decir, desde un punto de vista legal, desde hace 30 años, desde la LOMCE como mínimo, por activa y por pasiva, cualquiera que se haya preocupado de leer la normativa, te indica, ya no solamente como objetivo de la enseñanza de la lengua, sino como objetivo de la enseñanza, es decir, de la etapa en primaria y en secundaria,
que uno de los objetivos fundamentales es que los niños tengan dominio del lenguaje oral, del lenguaje escrito. Sí, pero es que lo dicen por activa y por pasiva. No te dicen un dominio de la gramática, te dicen un dominio del lenguaje. Para su comportamiento académico, pero también para su comportamiento social y para su comportamiento político. Es decir, en ningún momento está demostrado que los alumnos con dificultades del lenguaje son alumnos abocados a la exclusión social. Para y nada, a la exclusión para nada de eso. Incluso económica. Pero no te dicen que porque no sepa un adjetivo o un sustantivo, ese alumno esté ya, digamos, predeterminado a una exclusión social. Un niño que sale de primaria o de secundaria sin un dominio potente del lenguaje, está demostrado que va a tener grandes dificultades, tanto en el terreno laboral como en el terreno social en general. Perdona que te interrumpa. Es importante que perdona, y con eso te termino, es importante que los maestros de verdad tengan conciencia por este tema, porque yo estoy convencido que cuando un maestro se convence de algo, ya no hace falta explicarle nada más, ni darle recetas, ni darle actividades, porque él está convencido. Porque él está convencido. Entonces, en ese sentido, el poder del lenguaje, la necesidad de los enfoques comunicativos, que hay que dar gramática, claro que hay que dar gramática, pero también desde el enfoque comunicativo. Es decir, ¿para qué sirve un adjetivo? ¿Para qué sirve un adverbio? ¿Para qué sirve una metáfora? Que le dé el alumno el poder de saber usarlo, ¿no? Entonces, a mí me parece importante que hayáis empezado por ahí, porque si los maestros no están convencidos, es imposible hacer nada. Te estoy escuchando de verdad, y efectivamente, mira, a veces pensamos que la escuela entrena para la propia escuela, ¿vale? Como para triunfar dentro de la propia escuela. Lo que pase fuera ya se verá. Si leemos los criterios de evaluación, yo que estoy en primer ciclo y los tengo bien currados, de lenguaje, entra en matemática, que si lo leemos nos encontramos con la oralidad. Si leemos los criterios de evaluación, para que nos entiendan los padres, los criterios de evaluación son aquellos elementos que nos marcan a los maestros y a los profesores lo que tenemos que conseguir o evaluar, ¿vale? Del primer ciclo tenemos 12 criterios de evaluación. De gramática tenemos un criterio de evaluación. Un criterio de evaluación que cuando lo lees, ese criterio de evaluación está al servicio de la comunicación. Te dice que aprenda los elementos gramaticales siempre poniéndolo al servicio de la expresión escrita y oral. Esto que está establecido en la norma básica que nos rige, parece que no se da en las aulas. Y cuando nos hablabas precisamente de que ya con las reformas educativas quedaba bien claro, bueno, pues yo tengo un audio aquí que hemos encontrado de Carlos Loma, que es que nos lo dice, nos lo expresa así igualmente. Vamos a escuchar a Carlos Loma. Efectivamente, en los inicios de los años 90 del siglo pasado se produce un fenómeno que es una serie de reformas curriculares en España, en Latinoamérica, en México, por tanto, un enfoque comunicativo y funcional de la enseñanza de la lengua que pone el énfasis en la enseñanza de destrezas comunicativas y, por tanto, en el fomento gradual de competencias comunicativas de tipo oral, lector, escrito y audiovisual entre nuestros estudiantes. Bueno, pues ahí lo había escuchado, vamos, que ya la reforma queda muy claro que esa es la tendencia. Sí, pero es que esto es más potente todavía, porque fíjate, olvidémonos de todo esto que hemos hablado de criterios de evaluación y demás, que a lo mejor para los padres es más complicado de entender. Yo quiero que un alumno se exprese con claridad y fundamente lo que habla. De manera que ahí ya surge otra serie de valores que es necesario. El pensamiento crítico, cómo puedo yo argumentar, y eso hay que entrenarlo, porque es una abstracción tan elevada para un alumno, para cualquier persona, que hay que entrenarlo durante mucho tiempo. Y ya no solamente desde primaria, es que eso se continúa hasta bachillerato mismo, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que hacer un hincapié muy fuerte en el tema de la comunicación. Es muy importante para un alumno, y como ha dicho Pedro, es diferenciador y lo segrega de la sociedad, ¿eh? Es que es un elemento muy, muy fuerte. Es que, Javier, mira, en ese sentido, hombre, a mí me gustaría que los maestros comprometidos y con los maestros serios que lo son, fueran conscientes de la enorme responsabilidad de no darle a un alumno
un dominio potente por el lenguaje. El último informe PISA, por ejemplo, comentaba ayer, que dieron las noticias, que solo 1 de cada 10 alumnos, sabía distinguir entre los hechos y las opiniones. Los hechos y las opiniones. Eso es gravísimo desde un punto de vista de la democracia, ¿eh? Es decir, cuando un ciudadano no sabe distinguir entre hechos y opiniones, es manipulable, es controlable, es decir, es objeto de las falsas noticias y es objeto del ascenso de formaciones políticas que se basan en esas falsas noticias precisamente. Es decir, que la responsabilidad ciudadana de que un alumno no salga de la escuela sin un potente dominio del lenguaje, sin saber distinguir entre hechos y opiniones, es de una responsabilidad que alcanza a la propia continuidad y estabilidad de la democracia incluso. Tienes toda la razón del mundo. Yo creo que en el hilo de lo que ha comentado Pedro y Javier, como comentaba Javier, es cierto que un alumno en definitiva acaba siendo segregado, se acaba distanciando de la realidad desde el momento en el que no entiende, desde el momento en el que no sabe opinar, porque la expresión escrita, la expresión oral de una persona, en definitiva, acaba creando identidad, Todos recordamos a las personas, a los antiguos maestros, ¿verdad?, antiguos compañeros, y siempre nos queda en la memoria su capacidad de traspasar al lado humano a través de la palabra, En cualquier situación que nos encontramos a nivel laboral, ociosa o personal, está claro que la palabra juega un juego importantísimo, está claro. Y nos encontramos con un gran alumnado que acaba primaria, que pasa secundaria, que no saben expresarse, que no saben escribir, que acaban el curso y nos encontramos en los programas de tránsito con los compañeros de secundaria y acaban todos diciendo lo mismo: solo pedimos que sepan leer y escribir. Algo tan básico y tan simple, después de 9 años, los 3 años de infantil más los 6 de primaria, parece mentira que haya momentos en los que algunos alumnos, un tanto por ciento cada vez más elevado, no llegan a cubrir esos mínimos que no son negociables. Y que son alumnos que después llegan a los centros de secundaria y se encuentran pues totalmente perdidos. Se encuentran, ¿verdad? Vosotros sabréis, ¿no? En el primer trimestre, de fracasos descomunales, ¿no? Entonces, algo tan simple que está íntimamente relacionado con el tema de la gramática que hemos comentado antes, tenemos que crear alumnos aprendizajes funcionales, en definitiva. Está claro. Mira, a ver, a mí me interesa mucho que este tema se convierta en un discurso que se repite, porque evidentemente cuanto más se repita, más facilidad de que lo escuchen tanto compañeros como los propios padres. A ver, esto es una mochila histórica que cada uno lleva en la espalda y que también está en el subconsciente histórico de los padres que nos están escuchando, que son luego los que vienen al aula a hablar con nosotros en tutoría y a los que le tenemos que explicar que esto ya no va como ellos lo conocieron o como lo conocimos nosotros. Claro, pero ahí hay que pensar que no es algo general en el magisterio, que es verdad que somos, como dice Pedro, a lo mejor unos cuantos, a partir de estas iniciativas como el proyecto de competencia comunicativa, los que empezáis a reflexionar sobre la importancia de cambiar el enfoque a un enfoque más sociolingüístico y comunicativo. Ha habido un momento en el que Carlos Lomas hablaba de la oralidad. La oralidad ha sido la gran olvidada. La gran olvidada. Y fíjate que no expresarte correctamente en cualquier ámbito de la vida social, de la vida profesional, de la vida académica, te aboca al fracaso. Y ha sido la gran olvidada. ¿Creéis? Para nosotros aquí en el PCC fue el primer caballo de batalla, ¿verdad, Pedro? Que fue por donde empezamos la formación. Sin duda. Y creo además que uno de los grandes logros, yo creo que en este momento, que se puede decir, porque en Alcalá el tema de la expresión oral es un tema trabajado prácticamente en todos los centros y en muchos de ellos muy bien trabajado. Ahora que está tan de los debates de la oralidad, que ahora ya lo podéis ver en todos lados, desde luego podéis poneros con la medalla de que habéis estado y que estáis en eso, en la vanguardia del tema, sin ninguna duda. Es que yo creo que, no sé qué pensáis vosotros, pero que tenemos que concederle a la oralidad el lugar que se merece, porque ya el currículum lo está haciendo. ¿Creéis que la oralidad
sigue siendo la gran olvidada? ¿Qué pensáis? En Alcalá, por supuesto que no. Desde que se inició el proyecto de competencia comunicativa, no. Porque además que recuerdo que fueron los primeros 2 años de formación intensísima con Montserrat Vilá, que creo que los que estuvimos en aquella formación nunca olvidaremos, y que creo que fue el motor para que todos los centros fueran configurando, creando y construyendo su verdadero proyecto de competencia comunicativa. A partir de ahí los coordinadores íbamos volcando en los claustros esa formación, y es verdad que fue la punta de lanza, la que abrió el sendero y el camino. En Alcalá no, pero yo que tuve la oportunidad de salir en el 3er año del proyecto y concursar e irme a otro centro, me di cuenta que sí está olvidada en muchos centros, que sí está olvidada. Lo que en Alcalá era una formación intensísima y además fue una catarsis en los centros, ¿no? El empezar a trabajarla en todos los sentidos. Sí. Cuando salí durante un año y volví, me di cuenta que en el centro donde yo estaba trabajando para nada existía ese trabajo. Desde ninguna de las áreas. No, porque casi siempre se entiende que es el área del lenguaje, ¿verdad? Como es la única que puede hacerlo. Estamos olvidando lean los criterios de evaluación de matemáticas. Sí, correcto, gran error. Nosotros también tuvimos que hacer una reflexión en esa línea. Nuestro coordinador era Manuel Salido, que llevaba en el centro esta línea de trabajo, y él desde el primer momento lo tuvo muy claro. Eso es cierto. Todos los departamentos, todos los profesores de competencia comunicativa, y tenemos que apostar por ello. Y es cierto que en Alcalá, yo también lo quería comentar, se están haciendo las cosas bien. Se pueden mejorar, por supuesto, pero la oralidad la hemos incluido, se está incluyendo. De mayor medida, menor medida en cuanto a la evaluación, que eso sería otro tema que podríamos tratar, pero es cierto que nuestros niños, nuestros alumnos, cuando llegan incluso de los colegios, se nota muchísimo. Saben hablar, saben explicarse, saben exponer, saben decir. Claro, para eso es necesario que entre en la programación y que entre en la evaluación. Aquello que se evalúa, se valora. Lo que no se evalúa, no se valora. Y ese lugar yo creo que lo va ocupando. Vamos a escuchar a ver qué importancia. ¿Qué quieres decir? Permíteme un inciso, Nacho. El trabajar la oralidad en las aulas, en los centros, ¿qué es lo que implicaba? Yo me di cuenta después de la formación, implicaba una gran organización, una programación previa muy clara, porque yo creo que se llegó a confundir entre memorización y expresión oral. Y sigue ocurriendo en las exposiciones formales. Hay gente que confunde que no es expresión oral el memorizar. Entonces yo recuerdo que Montserrat Vilá, a nivel metodológico, insistía muy mucho que podía haber situaciones de verdadera improvisación que creaban situaciones de oralidad riquísimas en el aula, pero lo cierto era que había que estar muy preparado y prepararla. Y tener muy claro el grupo de alumnos que tienes por delante, buscar la participación de todos, que fuese una situación inclusiva, no exclusiva, etcétera, etcétera. Entonces, exigía la verdad que una formación previa, que tuvimos la suerte de tenerla. Sin formación, trabajar la oralidad, pues bueno, se cae en lo memorístico generalmente, ¿verdad? En lo que es memorizar y memorizar. Y ese era el Quiero subrayar mucho esto que dice Alfonso, porque el tema de Alcalá ha tenido mucha importancia. Han tenido mucha importancia en varios factores, pero uno de ellos ha sido el de la formación, de la necesidad de una formación individual, del centro y con planes anuales organizados, ¿no? Con planes anuales organizados. Por ahí ha pasado Casani, ha pasado Montserrat, Carlos Loma, en el Ribera del Guadaira. Etcétera. Sí. Ese tema que subraya tanto Alfonso, yo recuerdo, no en Alcalá, hace mucho más tiempo, entrar en aulas y, bueno, ¿cómo trabajar el tema de expresión oral? Y no, aquí los niños hablan mucho. No, es que la expresión oral no es hablar mucho. La expresión oral es un contenido de aprendizaje. Se aprende a debatir, a exponer, a seducir, a argumentar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el elemento de la formación ha sido importantísimo. Y otro elemento en Alcalá también importante es el montarse en el mismo carro institutos y colegios. Es decir, cuando un colegio ve que el Instituto Monroy dice, oye, perdona, que aquí no tomamos en serio este tema también, o sea, que no vas tú a trabajar en el tema de oralidad, el niño va a llegar a primero o a segundo de eso y le vamos a dar análisis gramatical, gramática, etcétera. No, cuando han visto que los institutos y los colegios iban a una, eso ha sido importantísimo también para los padres. Y un último factor, incluso en Alcalá pues se ha llegado a trabajar
la formación de la oralidad de los propios maestros. Es decir, es que el instrumento fundamental, la tecnología fundamental que tiene un maestro es su palabra, es su lenguaje, y tiene que saber usarla. Incluso pues se han hecho algunas actividades en esa dirección, que me ha parecido que ha cerrado el círculo maravillosamente, ¿no? Sí. No sé, con el tránsito, aquí cuando lo hablamos, a lo mejor no tocamos suficientemente la oralidad, pero evidentemente lo que está diciendo Pedro se ha conseguido, ¿no? Se ha conseguido que en ese ejercicio de tránsito que es de la primaria a la secundaria se entiendan estos elementos pensables, que si se están trabajando en primaria no se pueden ignorar en secundaria. Bueno, y tu instituto no sé si es representativo de los... Totalmente. De hecho, el proyecto de competencia comunicativa está integrado en el programa de tránsito. Forma parte de ese continuar que nosotros pretendemos tener en el centro educativo, en el instituto. Con lo cual, la competencia comunicativa es súper importante también en el programa de tránsito. Yo creo que ha sido de las destrezas más destacadas, ¿verdad? En el trabajo de todos los centros. Yo creo que no solo porque empezamos con ella, quizá porque tuvimos, a mi juicio, creo que por lo que he leído y he conseguido ver, a una de las mejores profesionales de España, Montserrat Vilá. No te quepa duda. Y es cierto que tenía su palabra, tenía un poder que cautivó a todos los que estuvimos allí, y que es cierto que transmitió. Transmitió las ganas, el entusiasmo y el empuje necesario en aquellos tiempos, Pedro, los que estábamos empezando al principio. Sinceramente, vivimos una situación de dificultad, porque todo era una catarata de conocimientos para poner en marcha y para transmitir a los claustros, que no era fácil. Y una gran responsabilidad a la hora de transmitir el claustro con un elemento que llegaba nuevo. Pero es una destreza, yo le diría la destreza estrella, ¿no? En esta etapa de formación que hemos tenido. Pero Alfonso, mira, en ese tema, hombre, me gustaría subrayar también ese sentido de que también ha sido importante en Alcalá, de no querer resultado a corto plazo, como muchas veces quiere la administración. Resultado para marzo, para junio. No, mire usted, esto es un tema no hace falta darle tiempo, ¿no? Como el buen pan, como la buena comida, hace falta darle tiempo. Y han salido resultados a medio plazo como mínimo, ¿no? Es decir, ese sentido, es decir, no es un curso de un año, es otro año más otro año. Es decir, ese dar tiempo, ¿no? Y después el carácter integrador del proyecto de competencia. Es decir, el proyecto de competencia, como se entienda como otro plan más, no vale para nada. No. Sino el proyecto de competencia es el plan que integra al tránsito, a coeducación, cuánto tiene que ver con la coeducación, por cierto, con el lenguaje, y la violencia de género con el lenguaje, cuánto tiene que ver. Es decir, es el plan que integra a todos los demás. Los centros que han hecho eso, yo creo que han sido integrados y al mismo tiempo se han dado tiempo, donde lo importante son los procesos más que los resultados. Yo creo que podéis presentar de verdad resultados a largo plazo verdaderamente potentes. Mira, Pedro, escuchándote, claro, me trae preguntas a la memoria que son las que yo pongo la lupa cuando tengo la oportunidad de conocer otros colegios. A ver, aquellos colegios que han entendido la competencia comunicativa como un añadido y así lo reflejan en sus horarios de clase, de manera que tú puedes escuchar, bueno, ahora vamos a la hora de competencia comunicativa. Con el recorrido que llevamos hecho, lo asumido que lo tenemos, ¿cómo chirría en los oídos eso cuando en nosotros, a mí por ejemplo, eso ya ha calado? Y la pregunta que yo le haría a esos colegios, bien, y cuando terminas la hora de competencia comunicativa y tienes que dar lengua, ciencias naturales, si das lenguaje, ¿qué haces el lenguaje? Si con nada que haga es competencia comunicativa. Mira, en cuanto a la oralidad, fíjate que claro le quedan ya a los padres este discurso, o al menos algunos, después de este recorrido. Vamos a escuchar a los padres. Cuando yo estaba en el colegio, hace ya bastantes años, en ningún momento practicábamos este tipo de cosas, que es lo que le va a facilitar a ellos y darles recursos para después expresarse de forma oral, expresarse en público, que es algo que va a ser muy útil independientemente de lo que los niños se dediquen en el futuro. Y es algo que antes no se había
practicado o no se había considerado importante y que sin embargo sí que lo es. Cuando yo era alumna de primaria, como ellos están trabajando la expresión oral en clase, no se ha trabajado. Se van a encontrar que ya tienen una experiencia de hablar en público y que no le dé vergüenza, como por ejemplo a mí me da. Bueno, pues aquí tenemos precisamente a lo mejor el resultado de un recorrido que ha ido calando en otros sectores, en otros elementos de otros sectores educativos, como son los padres, que tan importante es, ¿no? Son los que se sientan con nosotros en las tutorías. A ver, Pedro, te voy a hacer una preguntilla. Si como te acabas de jubilar y ahora estás tan ocupado después de haberte jubilado, pero si volviese a la actividad, pero no como inspector, sino como director de un centro, Pedro. Sí, pero la pregunta es la siguiente. Un centro que está acostumbrado a tener una hora de competencia comunicativa, ¿cómo reformularías eso? Mira, tú dices que eso chirría ya en un momento dado, claro, chirría a partir de un cierto nivel de resultado. Sin embargo, eso fue importante al principio. Es decir, tanto José María Pérez como yo, que hemos trabajado en equipo, vamos, piel con piel, este tema, es decir, ha habido algunos factores clave en este asunto. Uno de ellos es implicación desde los equipos directivos. Es decir, como tú no tengas un equipo directivo implicado, y no solo el director, sino es muy importante el jefe de estudio, ese es un tema clave. ¿Pero por qué el tema clave de jefe de estudio? Porque el PCC se tiene que reflejar en los espacios y en los del centro. Es decir, cuando tú entras, que te digo yo, en un Ángeles Martín Mateo, por ejemplo, y desde el principio estás viendo, pues desde que entras en el centro, estás viendo visiblemente, visualmente, estás viendo esa presencia por el PCC, o en el alcalde Joaquín García, ¿no? O en el Lorca, ¿no? Es decir, eso era importante. Y eso tiene mucho que ver con equipo directivo. Y también en los tiempos. Es decir, dedicar... Al final, mira, un alumno recibe la propia organización del tiempo en la escuela, es un mensaje para el alumno. Y se le está diciendo qué es lo importante, qué no es importante, a qué le tiene que prestar atención. Entonces, cuando un alumno ve no lengua ni matemáticas, sino ve expresión oral, expresión escrita, un taller de escritura, y que se le valora y evalúa, empieza a darle importancia. Entonces esa visibilidad en los espacios y en los tiempos tuvo mucha importancia los equipos directivos. Siempre dijimos que eso era una fase, hasta que la propia competencia comunicativa se integrara naturalmente en el tema. Pero es importante esa fase, Nacho. Sí, pero hay que pasarla, quiero decir. Hay que superarla y tiene que estar integrado en todas las áreas, según mi punto de vista. Mira, sin duda. Os voy a regalar una música, ¿no? Para que veamos con este esfuerzo que hemos estar separado de esta imagen que esta música nos evoca. Vamos a ella. Muy bien. Salta tú.
Bueno, ¿qué distancia vamos marcando con aquellos tiempos, verdad? Esta canción ha representado una imagen, bueno, pues que ojalá la distancia que representa la letra de esta canción también se viese reflejado en las aulas. A lo mejor algunas aulas le quitas el color, lo dejas en blanco y negro y no sé si te confundiría. Pero mira, una última pregunta a Pedro, antes de hablar con Marisa, la directora del colegio de nuestro amigo Alfonso. A ver, Pedro, ¿sabes dónde tengo esta pregunta? ¿Qué peligros crees que están acechando o que pueden acechar para que este esfuerzo de 5 años con el proyecto de competencia comunicativa se puede diluyendo hasta desaparecer? Hombre, este tipo de cosas lo dijimos siempre a muchos, es decir, como esto dependiera de 2 o 3 personas, que cuando desaparecieran, se viniera abajo, pues habíamos hecho las cosas entonces muy mal. Nosotros confiamos en que los centros, y desde los equipos directivos y hasta los propios profesores, tienen la convicción de la que hablábamos al principio. Esto puede y debe continuar, y de hecho está continuando por las noticias porque tenemos. Es decir, un centro un centro si sabe por dónde quiere ir, sí, o un conjunto de profesores si sabe por dónde quiere ir, no le hace falta ni inspectores, ni CEP, ni nadie para hacerlo. Es decir, como sepa por dónde quiere ir, va por ahí y no hay nadie que se lo impida. Y animamos a que así sea, ¿no? Y animamos a que así sea porque insisto, las bases no son bases externas, lo que tiene que haber son bases internas, y si las hay, estoy seguro, y de hecho me consta, que va a continuar pues sin ninguna duda. Y espero también, no solamente que continúe en cada centro, sí, sino algo más importante todavía, algo que ha sido básico en Alcalá, ha sido el conocimiento entre los centros, el intercambio de experiencia entre los centros, el apoyo mutuo. Eso tiene que continuar. Para eso se hizo el blog El Poder del Lenguaje, para el conocimiento entre los centros, para el apoyo entre los centros. Hay que seguir publicando en el blog, porque el blog no era un escaparate de lucimiento. El blog era una forma de estar en comunicación y de estar en contacto y de estar en un apoyo mutuo. ¿Y alguna Entonces, hay gente y personas que lo van a hacer continuar, pero hago un llamamiento para que siga también esa parte del intercambio, del apoyo vía blog, vía jornadas de intercambio, vía lo que veáis, porque eso creo que os ha aportado mucho. Sí, es la fuerza de todos, ¿no? El discurso se potencia. Sí, pero yo creo que hay momentos muy críticos que son los inicios de curso, porque en los inicios de curso las plantillas de profesorado se renuevan en muchos colegios en un porcentaje bastante elevado. Yo creo que ahí habría que tener alguna estrategia de bienvenida. En San Mateo lo intentamos hacer, precisamente, porque yo creo que es uno de los peligros, y yo creo que desde el punto de vista personal, Pedro, lo creo así, ¿vale? Porque lo veo de un año a otro. Yo creo que uno de los peligros por los cuales se puede ir diluyendo el PCC es por las incorporaciones nos ha llenado exteriores. De satisfacción en ese sentido, vamos, lo que nos ha llegado a lo mejor vía Twitter, etcétera, de algunos centros, o sea, el San Mateo, el Lorca, el Ángeles Martín Mateo, lo ponía en Twitter el otro día, me consta en el Monroy, es decir, de que han organizado, es decir, bueno, tenemos un montón de gente nueva, por gente que viene interina, por etcétera, y le han dado una especie de recepción y de acogida formativa, de integración en el PCC, algo que nos ha llenado de alegría. Y esa es la línea de trabajo. Esa es una práctica que se debía extender, ¿eh? Porque luego, puerta con puerta, nos vamos a encontrar con compañeros o compañeras que ellos pues, son desconocedores del lugar al que llega, porque pueden venir de otros municipios, claro, y eso hay que ayudarles en ese sentido. Si no se diluyen, si no vemos en un aula trabajando oralidad y composición de estos escritos, o de manera globalizada, y en el otro pasando libro de texto sin duda. ¿sabes? Bueno, pues... Y sobre todo es que además, mira, cualquier interino que llega a un centro se adapta al centro, pero si el centro no le ofrece línea de trabajo, pues el interino hace lo que él estima, ¿no? Pero si hay un centro que tiene cultura de centro, y dentro de la cultura de centro está esa importancia al proyecto de competencia, a la comprensión y la expresión, el interino no tiene. Es más, es que le dais una pista de aterrizaje espléndida. Sí, es mucho camino recorrido. Parar en un desierto que te indiquen el camino. Bueno, pues
vamos a darle la bienvenida a Marisa García, que es la directora del colegio de mi amigo Alfonso, del Federico García Lorca, y la tenemos al teléfono. Buenas noches, Marisa. Hola, buenas noches, ¿Qué Nacho? pasa, hija? Pues mira, aquí estoy con tu compañero. Buenas noches, Marisa. Y con Javier. Hola a todos. Marisa Marisa Ruiz me llamo, ¿eh? Marisa Ruiz. Pues Marisa Bueno. Ruiz, directora de Federico García Lorca. Mira, esto es una sección del programita en el que lo que queremos es que, bueno, pues un oyente que no sea a lo mejor de tu zona, donde está el colegio, pues pueda conocer así con unas pinceladas de lo más importante del colegio, ¿no? De los elementos en los que está sumergido, los proyectos, la envergadura del colegio, los servicios que da, y siempre conectamos con algunos de vosotros o vosotras, los directores o las directoras. ¿Tú qué nos podrías contar de tu colegio? Bueno, mi colegio es un colegio ya con 40 años casi de vida, ¿eh? Tiene historia ya. Y fue diseñado desde el principio como un centro de 2 líneas, de infantil y primaria, que últimamente estamos viendo con tristeza que se van suprimiendo unidades, y en la actualidad pues tenemos 3 aulas de infantil. 3 tenéis de... 3 grupos de infantil quedan y... Una línea. Y 11 grupos de primaria. Ajá. De aquí a 4 años, pues este centro está claro que va a ser un centro de una línea. Ajá. Pero cada vez menos alumnos, esa es la realidad. Bueno, yo creo que es una tónica repetida en muchos colegios, ¿no? Sí, este centro curva demográfica. Lo está sufriendo desde hace ya años y es una pena, porque la verdad... Pero bueno, nosotros estamos reconvirtiendo los espacios y bueno, hemos podido ofrecerle a los alumnos 2 aulas de informática que tenemos ahora mismo, el aula de ciencias para experimentos, ampliar la biblioteca, el huerto escolar que se mantiene, bueno, y un aula como que nos sobraba espacio en el edificio de infantil. Sí. Llevamos ya 2 años con un aula de Montessori, que le llamamos, con la pedagogía de Montessori, que está teniendo bastante aceptación en las familias y en el profesorado. Estamos contentos. ¿Y qué servicios tiene el colegio? ¿Tiene aula matinal? Pues sí, estamos desde hace ya, desde que se inició el plan de apertura completo de comedor, 2 turnos de comedor, 135 plazas tenemos actualmente. 135 niños comiendo en el colegio. Sí, con 2 turnos. Cuadriplicáis los que van en San Mateo. Sí. Es un centro, un comedor que tiene un servicio social, básicamente. El 85% del alumnado tiene bonificación del 100%. Tenemos 65, creo recordar, 65 alumnos con el plan SIGA, de garantía alimentaria. Y luego tenemos también el aula matinal, 60 plazas cubiertas las 60, y los servicios de actividades extraescolares, 8 talleres de lunes a jueves, que bueno, no tienen mucho alumnado, pero bueno, ahí se está manteniendo hace ya bastantes años. Si tuvieses que nombrar un elemento identitario importante de tu colegio, ¿con qué te quedarías? ¿Qué dirías? Bueno, mi colegio desde hace mucho tiempo se le ha dado mucha importancia a la educación en valores. Por ejemplo, yo recuerdo pues, de los pioneros cuando empezamos con el proyecto Escuela Espacio de Paz. La educación en valores fue una necesidad desde hace ya mucho tiempo, porque teníamos problemas en las aulas, con conflictos, y nos tuvimos que poner las pilas en ese sentido. Entonces, la educación en valores para nosotros es una bandera. Es un pilar. Luego educación, valores en general medioambientales. Aquí tenemos una trayectoria y una historia en el centro de celebrar Semanas Verdes. Tenemos muchas zonas verdes en el colegio, una zona jardinada que nos facilita pues las actividades como ruta botánica que hacen los niños mayores a los pequeños. Y nos metimos en el barco de cuando empezamos con los proyectos TIC, en el año 2007, como centro TIC, y actualmente lo que tenemos, como los equipos se han deteriorado bastante, pues hemos concentrado lo que tenemos, lo que ha sobrevivido, y ahora mismo tenemos las 2 aulas
de informática. Bueno, a mí me consta que un capital importante que tenéis es el cuerpo de maestros que tenéis ahí y de maestras, que es de gran valía. Eso sí que me ha llegado a mis oídos. Yo me gustaría, Nacho, decirle algo a Marisa, si me lo permite. Sí. Bueno, Marisa, en primer lugar, un saludo y un abrazo enorme. Un saludo, Pedro, me alegro de poder escuchar. Tenemos 2 minutos, minuto y medio. Sí, no, venga, yo sencillamente valorar enormemente la labor de los centros que están en zonas desfavorecidas económicamente. No se les puede valorar con el mismo rasero que a los demás, porque están haciendo una labor de primerísima importancia, una labor social y educativa de primerísima importancia, donde el lenguaje tiene un papel fundamental. Y en ese sentido, el Lorca es un ejemplo, pero es un ejemplo además con resultados, es decir, porque ahí hemos visto cómo el programa Tránsito hecho con Albero y con Alguadaira precisamente ha tenido una mejora de resultados de alumnos procedentes de zonas desfavorecidas. Pues ahí y eso es un trabajo de los maestros que se lo quiero reconocer del Lorca y de todos los que están en esa zona. Bueno, pues ahí queda el reconocimiento de Pedro, que bien sabe de esto. Qué bien lo hemos pasado con Marisa, con Javier, con Alfonso, con Pedro. Espero que lo hayas pasado bien, Alfonso, que lo hayas pasado bien, Javier, y Pedro también. Yo lo he pasado muy bien. Muchas gracias. Llegan las Navidades, si no nos vemos, que tengáis felices fiestas, y os vamos a dedicar la siguiente canción para terminar. Un saludo a todos, nos vemos la semana que viene, que fiesta la siguiente. Un saludo, un abrazo. Muchas gracias. Te voy a contar lo que va a pasar, y si quieres tú la paz te la vas a gozar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a contar, porque con la educación la podremos cultivar. En tu mente una idea, semilla que crece con información. Tienes el control, sentido crítico, aprendes el valor de la educación. 7, 8, 9, 10, seguimos la cuenta, vamos aprendiendo para alcanzar la meta. Comparte con tu parte y tu familia entera, trabajo en equipo porque todos cuentan. Tienes una idea, aliméntala, tienes un sueño, hazlo realidad. Con educación tu mente crecerá, y hasta donde quieras tú podrás llegar. La comunidad educativa en Alcalá tiene todos los miércoles de 9 a 10 de la noche un programa en Radio Guadaira a cargo del profesor Ignacio Fernández, y en el que colaborarán de forma habitual Manuel Jaén, Octavio Sánchez y Enrique Montaño. Las editoriales, la educación por proyectos, la evaluación del sistema educativo, la inclusión en la escuela, temas que a todos nos interesan y que ahora vamos a tratar en Radio Guadaira a través de estos profesionales de la educación. Aula abierta, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche en Radio Guadaira.